Y los emocionan, ¿verdad? Buenos días, bienvenidos a todos que nos miran por este medio de vía internet. Bueno, pues estamos aquí, Centro de Restauración Familiar Emanuel, con todos ustedes declarando la victoria. Y este día yo lo quiero dejar con el pastor Miguel Noriega para que él les dé el consejo de la palabra. Pastor, Amén. es todo tuyo su Gracias, tiempo. gracias. Muchas gracias. Algo bueno viene. ¿Sabe por qué? Porque estamos conectados con el Espíritu Santo. En las alabanzas que se cantaron ahora, ay Señor, me trasladé casi allá cuando, ¿cómo andarían los hijos de Israel allá danzando eso? Danzándole hacia alrededor de las fogatas allí. Me imaginé yo. Les digo porque voy a hablar de eso, de Dios educa a su pueblo, es el título. Lo va a encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo del 9 al 14. Pero, yo tengo aquí la Reina Valera, pero la prédica salió en la nueva versión internacional. Me gustó más porque va más bien, ¿ok? Yo les voy a leer el versículo. Dice, Deuteronomio capítulo 4, versículo del 9 al 14, los que están apuntando. Ustedes siguen con su vista. El 9 dice, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntaselas a sus hijos y a sus nietos. El 10, el día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en el monte Horeb. Él me dijo, convoca a su pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras para que aprenda a temerme todos los días y el tiempo que vivan aquí en la tierra. Y para que enseñen esto mismo a sus hijos. El 11. Ustedes se acercaron al pie de la montaña y allí y allí permanecieron mientras la montaña ardía en llamas, que llegaba hasta el cielo mismo, entre negros nubarrones y densa oscuridad. El 12. Entonces el Señor les habló desde el fuego, y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, que no lo miraron, nomás solamente se oía su voz. El 13, el Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas, y les ordenó que los pusieran en práctica. El 14, en aquel tiempo el Señor me ordenó que les enseñara los preceptos y las normas que ustedes deberían poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el río Jordán, el río Jordán, ¿ok? Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, estoy delante de ti dándote la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu mano no se ha apartado de mí. Me has protegido de todas las cosas. En el nombre precioso de Jesús, Señor, me pongo en tus manos, que no sea yo hablando, sino que tu Espíritu hable a través de mí. Gracias, Señor, por cada uno de los que están escuchando tu palabra.
Te pido que tú les abras el entendimiento y su corazón también, Padre. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Cómo ven? En estos versículos que les he leído, Dios les dio 11 recomendaciones. ¿Las contaron? 11 recomendaciones. En el primer versículo les dice que tengan cuidado, ¿verdad? Los está instruyendo, les está dando una enseñanza para que cuando, al último dice, para cuando ustedes crucen el río Jordán y entren a la tierra prometida, ya sepan lo que van a hacer, ¿ok? Al ratito les voy a decir qué es lo que pasó. Que presten atención. El 3 dice, no olviden las cosas que has visto. Cuéntaselas a tus hijos. Convoca al pueblo para que aprenda a temer, para que pase de generación en generación. Les digo, cuenta que tus hijos le cuentan a sus hijos y los nietos a sus nietos, y así es generación en generación. Para que conozcan su pacto. ¿Cuál pacto? Los 10 mandamientos. Y que lo pusieran en práctica. Yo conozco los 10 mandamientos, pero nomás hasta ahí. Pero no los pongo en práctica. El 11, para cuando cruces el río Jordán. ¿Por qué Dios les recordaba a esta es una nueva generación? ¿Ok? La generación que Moisés sacó de Egipto, ya había muerto. Allí había muerto en el desierto. Era necesario que Dios les volviera a recordar los 10 mandamientos, todo lo que les había enseñado Moisés. Por medio de Moisés, lógico que ya estaba para enseñarles, Moisés les había sacado de la esclavitud, los llevó hasta allí casi mirando la tierra prometida. ¿Creyeron o no creyeron? No creyeron. Fueron 12 espías y 2 nomás vinieron con buenos mensajes. Le dijeron, no, es que hay gigantes, los otros hay gigantes. Moisés, como vemos a Moisés aquí, lo que hizo Moisés como portador de la voz de Jehová. 120 años vivió. Cuando leí estos 120 años, Señor, yo quiero 120 años. Ya había pedido yo 80 años de vida y ya los tengo cerquita. Le digo, Señor, ¿me puedes dar más? Y ya cuando voy mirando que 120 años vivió Moisés, vámonos con otros 60 más. Gloria. Pero sí les digo, si me vas a dar más años, que ande caminando y hablando de tu palabra. Eso sí. Si no me vas a dar más, si me vas a dar más y estar en una silla, mejor no. Que ande caminando y que hable tu palabra, así como Moisés. Moisés anduvo por todo el desierto, imagínense en el arenal allá caminando. Fíjense lo que pasó. ¿Cómo vivió Moisés? A los 40 años creía que era alguien. ¿Por qué creía que Moisés era alguien? Porque él fue enseñado, estuvo viviendo con el faraón. Acuérdense que lo rescataron del río y estuvo viviendo, y entonces él decía, fue educado con el faraón ahí, todo, no le faltó nada en esos 40 años. Pero ¿qué es lo que sucedió? Mató a una persona y el faraón lo corrió, lo echó al desierto. A los 80 años que le sucedió, a los 40 años que pasó, duró 80 años, a la edad de 80 años que no era nadie. Pues no soy nadie.
se fue a vivir al desierto. En ese tiempo Dios lo escogió. ¿Ok? A los 120 años seguía aprendiendo Moisés lo que puede hacer Dios con una persona que piensa que no es nada. A veces pensamos, Dios no me puede usar. Soy una persona insignificante, ¿y cómo me va a usar Dios? Y de ahí es de los que Dios usa, ¿ok? Está llegando el momento de que Josué termine la obra de Dios, porque Moisés no la iba a terminar. Imagínense sacarlos de la esclavitud de Egipto y luego llegar a todo el camino que hizo Moisés y lo que le diga a Dios, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo se sentiría Moisés en ese instante? Tenemos que pensar en nuestro caminar. Moisés empezó la obra, pero hubo un sucesor que la iba a terminar, que era Josué. Por eso es bonito. Aquí siempre le hemos estado enseñando a las personas lo que la palabra de Dios, que vayan y vamos conociendo nosotros, porque algún día va a haber un sucesor. ¿Alguien se va a tener que quedar aquí? ¿O nos van a poner ahí como unas estatuas así? ¿Verdad que no? Alguien tiene que venir a estar para terminar la obra. ¿Saben cuál es mi visión? Y la visión de ustedes también. Tener una iglesia mega, grande. Esto es apenas el principio. El principio es esto. Dios nos va a dar más y más. Siempre he dicho, donde a lo mejor no me toca a mí, pero le va a tocar a otro, construir. Donde está el crucero de Tuxpan, Guamiles y Peñas. Usted va a decir, está muy lejos para allá, pero hay que ver el futuro, todo eso se va a poblar. Eso es, hay que mirar adelante. Y cuando ellos miraron la tierra prometida, nomás miraron que había gigantes, pero nunca miraron que los podían vencer. Entonces Dios dijo, si yo he estado, los pasé por el desierto, los he cuidado, les he dado alimento, les he dado todo, y llegando ahí me dice que no puedo entrar a esa tierra prometida porque hay gigantes. ¿Le creyeron o no le creyeron? No le creyeron a Dios. Y eso es lo que yo creo. Si mis ojos no lo miran, pero yo sé que un día va a estar allá. Van a decir, el pastor tenía razón, allá está la iglesia. ¿Ok? Vamos a ver lo que hizo Moisés. Moisés dio la expectativa. ¿Qué es el significado de expectativa? Significa que es esperanza o posibilidad de conseguir algo. Les dio, por medio de Dios, Dios le hablaba a Moisés, les estaba diciendo que iban a salir de la esclavitud. Moisés lo libró de la esclavitud. Pasó el Mar Rojo. Moisés les habló de una herencia. Imagínate lo que yo les estoy explicando. Yo sé que va a estar la iglesia ya, la mega iglesia. ¿Y cuántos años? ¿Quién sabe? ¿Cuántos años duraron? 10 años en el desierto y no la pasaron por la incredulidad. ¿Ok? Pero había alguien que salió. Josué. Josué es el que la realiza. Josué es el que dice, sí se puede. Siempre va a haber alguien. O siempre va a haber alguien que le diga, no puedes.
¿para qué empiezas si no puedes? A mí me dijeron aquí en la iglesia, cuando empezamos a construir la iglesia aquí, llegó uno y me dijo, oye hermano, ¿a poco está construyendo? Sí, la iglesia. Ah, qué bien. ¿Y para qué la construye? ¿Para qué la construye? Como diciendo, usted ya está viejo, ¿para qué no va a alcanzar ni a mirarla? Le dije, mira, mijo, alguien tiene que empezar. Y si me tocó a mí desde abajo a donde llegue, pero alguien tiene que empezar. Porque luego el enemigo te mete dardos. El que vaya a venir aquí a esta iglesia va a encontrar todo listo ya nomás. Le dije yo, gloria a Dios. Uno es el que trabaja, el otro es el que goza. ¿Qué dice Pablo? Sembró. Así es, pero si no hacemos nuestro trabajo, lo debemos de hacer. Aquí hubo un hermano que mire la labor que hizo, casa por casa, aunque estuviera cerrada la casa, aunque no viviera nadie, pero si había una puerta la tocaba esa puerta, aunque le decían, no, ahí no vive nadie, y evangelizaba. El tiempo que duró, evangelizó casi todo Tuxpan. Y yo a veces cuando tengo comunicación y le digo, hermano, ya se convirtió fulano, así, ¿a poco? Él los conocía a todos. Qué bueno, hermano, la siembra ya está la cosecha lista. Así es, uno sembró y otro va a cosechar. Eso es. Josué es la realización. Josué pasó el Jordán. Josué introdujo a Israel a la bendición. Josué lo introdujo a una vida de fe. ¿Qué es una vida de fe? Jesús dijo, no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Cree, todo es posible. Todo. Josué los introdujo a la posesión. Los otros que murieron en el desierto, ahí murieron. Y estos que Dios ya tenía preparado, vamos a decir la edad, unos 18 de 40 años, fueron los que murieron ahí en el desierto hasta que el último y tuvieron que pasar los otros. Los jóvenes, vamos a decir, en ese tiempo ya iban a ser ya unos adultos, ¿ok? Entraron a tener la posesión de las tierras. La palabra clave de esto es acuérdate, que deberíamos de acordarnos de la promulgación de la ley, que Dios les había dado una ley y la tenían que poner en práctica. Les volví a recordar que eso era lo que Él quería, que deberían de recordar el pacto. Y a nosotros siempre nos acordamos, o a veces, mucha gente no sabe por qué sale el arco iris. Mucha gente, es que está lloviendo y los rayos del sol se filtran y hacen los colores. El significado del arco iris es que Dios hizo un pacto con la humanidad que ya nunca más lo iba a destruir en agua. Pero sí digo, en agua no lo voy a destruir, pero lo voy a destruir en fuego. ¿Cómo ve? Así es. Por eso cada vez que miramos un arco iris nos tenemos que acordar del pacto que hizo Dios. ¿Ok? Deberían de acordarse de la esclavitud que habían tenido en Egipto. Les estaba acordando en estos versículos que habían sido esclavos. Eso lo va a mirar en Deuteronomio 5:15, capítulo 5, versículo 15, que deberían de acordarse de la gran liberación.
que lo libró. Capítulo de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 18. Y que deberían de acordarse del liderazgo que Dios les había dado allí. El liderazgo divino. Nunca cuando anduvieron en el desierto les faltó algo. Siempre. A veces nosotros decimos, no me falta esto, pero estás lleno de cosas allí. Que no tengo comida. Miramos ahí, abrimos una puertita y está lleno la alacena. Hasta el tope. Y no hay comida. Eso es lo que les hace falta a ellos. Se tenían que acordar que Dios les daba la provisión. Recordamos que el Dios les dio el maná y les dijo, no junten para el día siguiente. Y ellos bien obedientes. No, hubo unos que le echaron a un costal, pues, a lo mejor Dios no se acuerda de nosotros y no nos va a dar de comer. La desobediencia. Deberían de acordar de las consecuencias del pecado. Cuando Dios, había uno que decía, Dios te deja hacer todo, lo que tú quieras. Lo que tú quieras hacer, que se te venga en tu mente, lo que tú quieras hacer. Pero va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias de todo. Entonces Dios es que muchas veces te dicen, es que Dios prohíbe. Somos libres. Usted puede hacer lo que quiera, pero ¿quién va a pagar las consecuencias? Dios no la va a pagar, la vamos a pagar el que hace las cosas que no deben de ser. ¿Ok? Ok, ya está aquí. ¿Qué es lo que pasa en la vida de nosotros? Dios, más bien Jesús, nos dio la tierra prometida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acordarnos en el camino que andamos. Cuando queremos hacer algo que no está debido, que no se puede hacer, acuérdate que ya no tienes que hacer esas cosas porque si no hay consecuencia. En nuestra vida nueva, esta es la tierra prometida que Dios nos dio. Todo se repite, todo eso, las cosas que se hacen en nuestra vida, eso es lo que Dios hace. En Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo de 2 al 6 nos dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso pruebas para conocer lo que había en tu corazón. Estamos en el camino de Jesús, que la misericordia de Dios. ¿Tenemos pruebas? Tenemos pruebas y las vamos a pasar y tenemos que estar porque Dios nos está haciendo un examen. Cada día nos hace un examen. Por eso dice, te puse una prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplías los mandamientos. Cuando usted y yo estemos pasando una prueba, ahí es donde Dios va a mirar, a ver qué es cierto que eres cristiano, a ver qué es cierto me estás siguiendo, a ver cuánto me amas, a ver qué es la reacción. ¿Cuántos hemos reprobado esa prueba? Yo cada rato, yo creo que ni a panzazo la hago. Hay cosas que a veces uno hace
Y cuando las estás haciendo y repitiendo, y dices, ay Señor, perdóname porque no tengo que hacer esto. A mí que no se me ponga a ver, me van a decir, un taxista enfrente y que esté haciendo paradas cada rato en el camino, eso es lo que me quita la paciencia. Le digo, ¿por qué no te haces a un lado y me dejas el camino libre? Y así debe de ser. Pero están acostumbrados a eso. Entonces son pruebas que a mí me está poniendo el Señor. A ver cuál es la reacción. Miren, hermano, si yo en el tiempo que no conocía a Dios, yo ya hubiera parado y lo hubiera agarrado a golpes. Así era. El que me la hacía me la pagaba, así yo era bravo. Luego se encendía uno y ahorita digo, Señor, agárrame porque ahí voy. Así es. Eso es cierto, así somos. Agárrame porque ahí voy. Me hizo acordar como el que estaba diciendo que le estaban pegando a uno y lo estaban pegando 3. A un pobre muchacho lo estaban allí. 2 estaban, ¡tran! Y llegó otro y le empezó a dar patadas, ¡tran! Y ¡tran! ¿Me meto o no me meto? ¿Me meto o no me meto? Y lo miraba que llega el tercero y dice, ¿me meto o no me meto? Y ya le pregunta uno, ¿y te metiste? Sí. En vez de ser 3, ya le dijo, ¿y te metiste a ayudarlo, a apoyarlo? No, me metí a darle. Entonces eran 4 ya. ¿Me meto o no me meto? Me meto o no me meto, pero quería darle. Y la persona pensaba que se iba a meter a defenderlo. No, se metió a darle también. Allí, así estamos nosotros a veces. Hay un hermano que siempre se acuerda de esto que dice, que nos dio un testimonio de él y que dice que se van allá para los que se van para el otro lado. Y dice, y hermano, viera que me hizo tanto enojar que le dije a Dios, ahí está el traje, Señor, ahorita vengo. ¿Y qué pasó, hermano? Pues sí, le puse una y luego me vine a la casa y me puse el traje otra vez. ¿Cómo? ¿A poco se puede quitar uno el traje de cristiano y luego te lo vuelves a poner? No, hermano, no. Bueno, yo lo hice, pero no es así. Tenemos que dominarnos, doblegar eso. Entonces aquí el pueblo de Dios, Dios los estaba probando, Dios les estaba diciendo. El 3 dice, te humilló y te hizo pasar por hambres. Le está hablando al pueblo de que estaba en el desierto. Y ver si cumplías los mandamientos. Te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Dios nos da todo, pero luego te quita. Luego. A ver qué es la reacción que va a tener. Aquí los llevó al desierto, te voy a dar maná. Comida que ni siquiera tus antepasados la habían mirado. Con lo que te enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Tenían que tener esperanza y confianza que Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor y siempre va a proveer. Señor, no tengo nada que eso. Provee y Él es el proveedor. Siempre Dios nos quiere educar y hay veces que nosotros no lo rechazamos. Durante esos 40 años, no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Les dice, imagínense 40 años que anduvieron ahí, el mismo vestido, el mismo pantalón y todo. No se desbarató. Si tenemos esa confianza en Dios, todo lo que venga, la pandemia, ¿qué nos va a hacer? Nada. A mí me dicen, hermano, ¿y si se muere?
Pues es que ya me fui con él. Así es. Hay que agarrar. Un día me voy a morir. Nomás que no me digan que me morí de coronavirus, me tocó, así es. El 6 dice, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina. Dios les está diciendo que nos está disciplinando. ¿En qué manera nos disciplina acá? Cada quien ha tenido sus luchas y sus dificultades y cómo la han resuelto. Cuando me convertí, yo llegué a decir, siempre se los he dicho, que era más bien andar en el mundo que ahora que estaba en el Evangelio. Así yo lo llegué a decir. A lo mejor muchas veces ustedes han pensado es lo mismo que yo. Me iba más bien cuando yo andaba en el mundo que ahora que soy cristiano. Así es cuando empezamos el camino de Dios, el diablo nos ataca y le creemos las mentiras del diablo. Ay, ¿y qué es lo que pasa? Mejor me regreso. Y me regresé, pero me fue peor. Hay cosas que a veces tenemos que obedecer cuando Dios nos está hablando. Su palabra siempre nos está advirtiendo de las consecuencias que va a haber. Todo pecado, hay una consecuencia. Una consecuencia. El 6 dice, cumple los mandamientos del Señor, tu Dios, tómelo y sigue su camino. Tenemos que cumplir todas las cosas que Dios nos manda en su palabra para que nos vaya bien. ¿A ustedes les gusta dar o les gusta nomás recibir? Ellos estaban en el desierto, Dios los estaba alimentando a puro dar, a puro dar. Dios les estaba dando todo lo que necesitaban, todo. No les faltaba nada. En nuestro caminar con Cristo nos da todas las cosas. Pero ¿saben por qué Él nos da? No para que nos quedemos acá. No como el asadón, todo para acá. Tenemos que, lo que nos dio, así como nos dio, salir. Si te dan 20 pesos, tú te tienes que dar 40. No dice, ¿cómo le voy a dar 40? De lo que tienes guardadito ahí, sácale. Me dio 20 el Señor y te va a dar, pero no lo des porque te va a dar más. Hay gente que da porque, le voy a dar 100 pesos para que me lo multiplique. Así no trabaja Dios. Nunca, así no. Lo estás, como dice, cuestionando. Tú me ayudas y pum, te doy. Así no. Trabaja Dios, conoce tu corazón, cómo lo estás dando. Se me vino el estudio del jueves. Ananías y Zafira. Señor, si yo vendo este terreno, te doy la mitad. Cuando recibieron todo el dinero, así los montones de billetes, ay papá, es mucho para ti. Se pusieron de acuerdo. Órale. ¿Y qué pasó? Las consecuencias. Murieron. No disfrutaron nada. Porque apenas estaban llevándose a uno cuando va entrando el otro y a ver. Pero gracias a Dios que ahora tenemos la misericordia. Pero no porque tenemos la misericordia de Dios, hagamos lo que hicieron estas dos personas. Y sí ha sucedido. Una vez un pastor nos dijo que le dijeron, hermano, si yo vendo a esto y esto y esto, le voy a comprar un carro. Se me quiere una casa.
Y oraron porque se vendiera la casa y todo eso, y se vendió la casa y dijo el pastor, ya tengo carro. La hermana se fue de la iglesia. Así es. A veces nosotros como pastores nos tienen bien catalogado de que, y me lo han dicho, que uno come del diezmo. Le dije, no, mijo, si ustedes supieran cómo uno, cuando empezamos nosotros la iglesia, 200 pesos a la semana se recibían. Y todavía esos 200 pesos nosotros andábamos predicando y le poníamos nosotros más. Gasolina y todo eso, no nos importaba. Pero también nunca nos dejó el apoyo que nos estaban dando de Estados Unidos los pastores. Siempre nos apoyaban, nos apoyaban, nos apoyaban. Hasta que ya llegó el tiempo que digo, ya les dimos el apoyo hasta aquí. Y así es. Nos tenemos que valer por nosotros mismos. Y así fuimos creciendo, creciendo. Y gracias a Dios que mira hasta dónde. Dios nos ama. Dios nos ama. Y gracias a Dios que hemos trabajado diferente que los demás. Y miren lo que tienen. A mí me dicen que todo eso tiene pastor. No, yo no. Es la iglesia. Porque no es mío. Es la iglesia lo que tiene. Todo lo que va a estar aquí es de la iglesia. Hay que enseñarnos lo que Dios nos está hablando. Los mandamientos. Los 10 mandamientos nos dijo, el primero, no robarás. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Él les dijo, ¿estuviste tú allá en el monte Horeb? Pero nunca, miraste, es una figura. Oía la voz. Y cuando bajó Moisés del monte Horeb, ¿qué es lo que estaban haciendo? No le creyeron. Les empezaron a hacer una estatua de un toro. Entonces, eso es, y se las destruyó el Señor. Dios es celoso. Si lo queremos. No te hagas imagen. ¿Cómo te imaginas tú a Dios? Cada quien tiene como se lo imagina, cada quien, y dice, Señor, yo te imagino así. Yo a veces volteo al firmamento y digo, Señor, ¿cómo estarás de grande que no te alcanzo a mirar hasta allá el firmamento? Las estrellas. Pero yo tengo la certeza que un día, hermano, estaré cara a cara con Él y lo miraré. Lo que a veces no entendemos aquí en la tierra, ya lo vamos a entender. Así es, pero hay que seguir todos los consejos y lo que nos dice su palabra de Dios. Así como, ¿usted cree que no nos llegará a pasar como Moisés? Estamos en la tierra prometida. Entramos nosotros a la tierra prometida. Tenemos que cuidar nuestra salvación. No tenemos que cuidarla. Porque hay veces la gente dice, yo ya soy salvo, siempre, ya lo hemos estudiado esto. Si se pierde la salvación, no se pierde, el monito es el que se pierde, la salvación sigue. Nosotros tenemos que ir perseverando, porque la gente dice, es que yo ya acepté a Cristo y ya soy salvo, ya, hasta ahí ya nomás. No, hay que irnos limpiando más y más hasta llegar a ser el varón perfecto. ¿Ok? Yo con eso ya termino y los exhorto a que tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado de lo que estamos enseñando a nuestros hijos, nietos.
y bisnietos, porque ellos van a pasar lo que nosotros enseñamos. Yo recuerdo en las películas, en mi temporada ya de cuando estaba joven, que hace poquito, miraba yo las películas de los indios, una película de un indio. Alrededor estaba el anciano y se ponían todos los hijos y el anciano les contaba el cuento o las historias que habían pasado todos. Desafortunadamente ahorita la tecnología los ha comido. Dile a tus hijos que se pongan alrededor, se ponen en 5 minutos y al rato ya, ¡pum! Y ahí hacían la fogata y el anciano empezaba a narrar todas las historias que estaban. Y aquí no lo dice la palabra. Cuéntaselas a tus hijos, a tus nietos y que los bisnietos y así en generación. Pero si no lo hacemos, ¿qué irá a pasar? Se van al mundo y allá en el mundo van a quedar. ¿Y quién es el responsable? Nosotros somos responsables de las cosas que a veces nuestros hijos hacen. ¿No quiere? Hay que enséñalos y hasta allí. Miramos a un sacerdote en la palabra de Dios que sus hijos hacían barbaridad y media y nunca les llamó la atención. Si usted mira que sus hijos están haciendo cosas que no indebidas y es tapadera, tenga cuidado. Ese sacerdote miraba que sus hijos se acostaban con las mujeres del pueblo y seguían haciendo barbaridad. Y él nunca les exhortó. Nunca los exhortó. Y entonces tuvo consecuencias. Todo pecado hay consecuencias. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Tú eres el que terminas donde empiezas la obra, Señor. Yo simplemente he expuesto lo que tú me has dicho. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a través de mí. Ayúdame a conocerte cada día más para estar más firmes que lo que estoy, Señor. Tu palabra nos dice que debemos de llegar hasta la perfección, hasta la estatura del varón perfecto, Señor. Ayúdame. Sé que todavía no lo he logrado, pero sé que lo voy a lograr contigo. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a que cada día, Señor, pasemos las pruebas, que cada día a veces fallamos, que a veces hacemos lo que indebido, que tú no estás de acuerdo de las cosas que actuamos, nuestra actitud que sea diferente hacia cada problema. Sabemos que tú estás siempre al cuidado de nosotros, papá, que tú nunca nos dejas y tú siempre estás atento a todo lo que hacemos. Te pedimos cada día ayuda, porque sin ti no somos nada. Fortalécenos cada día más y más. En este tiempo de pandemia, Señor, ayúdanos a cuidarnos más, protégenos. Tu palabra nos dice que no nos llegará ninguna plaga, y así lo declaramos, Señor, que no nos llegará plaga, porque estamos cubiertos desde la cabeza hasta los pies con tu sangre preciosa, Señor. Así lo hemos declarado siempre, Padre, que tu sangre nos cubre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Síguelos bendiciendo. Sígueles
proveyendo todo lo que necesitan, porque sabemos que tú eres nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio. En cada tribulación que tenemos, Señor, tú siempre estás a un lado de nosotros para ver hasta dónde podemos aguantar, y tú siempre nos das la mano. Gracias, Señor, por esa cobertura que tú nos pones siempre. Gracias por tu armadura. Gracias por todas las cosas. Muy, muy especial gracias por esa misericordia tan grande que tienes por cada uno de nosotros. Porque si no tuvieras esa misericordia, Señor, tú ya nos hubieras borrado de la faz de la tierra. Pero gracias por tu misericordia. Te ponemos en tus manos a cada persona que no te conoce, Señor. Y a los que ya te conocen también están en tus manos. Y que estas palabras, Señor, que he hablado por medio de tu Espíritu Santo, les ayude y que comprendan más tu palabra, Señor. Que hay siempre oportunidad, que tenemos un Dios de oportunidades. Si fallamos una vez, tú nos perdonas. Si fallamos otra vez, tú nos perdonas. Gracias por ser un Dios de oportunidades. Gracias, Cristo Jesús, por haber muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros y redarguirnos de las cosas que no están bien. Límpianos cada día más. Límpianos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.